Bienvenidos nuevamente a su programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Aztlán Cultura y como es clásico en nuestros programas, para conducirlo me acompaña Frida Urbina. Frida, ¿cómo estás? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues ya listos para el episodio de hoy que habíamos anunciado desde la vez pasada, Desde ¿no? la semana pasada, sí, Andy. Ajá. Perfecto. Pues hoy vamos a hablar de un personaje muy icónico para los mexicanos y para nuestra cultura. Hoy vamos a hablar de El Santo. El Santo. ¿Sí? Híjole, la verdad es que desde que nos propusimos hacer este programa, veíamos la importancia que ha tenido, ¿no? Para algunas de las generaciones en el desarrollo del deporte. Y sobre todo ahora que se dice que los americanos compraron los derechos de la lucha libre mexicana de alguna de las asociaciones, ¿no? ¿Y Se qué tan llevarán cierto esta es imagen. eso, Andy? Pues ese es cierto, pero Ay, se llevarán la imagen de este súper recontra que gran personaje. no, esperemos que es nuestro Andy, ni modo de que se lo lleve. Ni modo que se lo lleven, ¿verdad? Ojalá no, ojalá no. Ojalá y no. Bueno, ah, tendríamos que empezar a platicar de algo que es importante, de hablar de las figuras de los superhéroes, ¿no? Ujú. ¿Por qué existen en la sociedad? Y no me refiero en este momento, ¿no? Sino a todo el tiempo en que siempre hemos inventado estos grandes superhéroes, ¿no? Que lo entendemos, que los superhéroes tienen algunas habilidades extraordinarias, como puede ser la fuerza, la velocidad, la agilidad, ¿no? Y que siempre son impulsados por algunos ideales de proteger a los débiles y actuar desinteresadamente. Este es el nacimiento del superhéroe que podemos encontrar en la literatura, ¿no? Sí, completamente. Desde muchísimos años, ¿no? Y ahora, algunas características de estos superhéroes y después hablamos de algunos superhéroes mexicanos, ¿no? Por Sí. ejemplo, son personas preocupadas por el bien de los demás. Ahora, son muy hábiles viendo las cosas desde el punto de vista personal, es decir, Ujú, empatizan y aparte son analíticos, ¿no? ujú. Son muy competentes y confiados, porque no serían héroes si no fueran Sí, 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 competentes, sí, ¿no? es una proyección Ajá, de ideales, ajá. ajá, ideales del ser humano. Ahora, esta que es fundamental para las Ujú, identidades, ¿no? De los ujú, diferentes pueblos, tienen una guía moral. completamente. Siempre hablan de un bien Ujú, y de las personas que no están en ese bien. Aquí decimos que no están en ese bien y de bien para no utilizar algo que casi por herencia tenemos, ¿no? El famoso bien y mal, pero que nos lo imponen en el proceso de la conquista, recordando, por ejemplo, que en la lengua náhuatl no existe la palabra mal, sí, es cierto, es completamente. no bien, pero Ujú, no se dice mal, pero no se dice mal. Ujú, ¿verdad? sí. Esto es muy importante, este código, esta guía moral. Ahora, otra de las cuestiones importantes es que saben asumir grandes riesgos, ¿no? Cuando se involucran en alguna situación, se meten y asumen esos grandes riesgos, poseen unas Ujú, destrezas e inclusive un entrenamiento, ¿no? ujú, Habilidades y capacidades diferentes al humano, a diferencia del superhéroe del cómic, ¿no? Que tienen o una supervisión o una superfuerza o que pueden volar, en este sí. caso no, es de las mismas que tenemos como seres humanos, pero que las tienen desarrolladas en un nivel superior. Ahora, otra característica es que son persistentes, ¿no? Esto me parece importante. Siempre su pensamiento es positivo, son personas desinteresadas, es Sí. decir, no van por una recompensa y que en alguna forma sus actitudes a veces no son esperadas, ¿no? Que eso es lo que los Ujú, hace totalmente diferentes. Para el caso mexicano, yo siento que los primeros superhéroes de literatura mexicana aparecen en el siglo XIX, ¿no? Y para mí el primero, ¿quién es Andy? para mí Martín Garatuza, Ok. de la novela de don Vicente Riva Palacio. Martín Ujú, Garatuza es un espadachín de la colonia. Hay sí. que comentar que Vicente Riva Palacio fue un profundo conocedor de la época virreinal de la colonia mexicana. Ujú, ¿M? Y lo rescata por ahí de algunas crónicas del siglo XVII, ¿no?
Sí. y lo coloca en en estas aventuras, ¿no? Y es el primero que va y defiende a los débiles, etcétera, etcétera. Parece importante. Pero en esta época también podemos encontrar a Eligio Ancona con un personaje en su libro del filibustero, Leonel, alias el Bigotes, un pirata que tuvo cerradas siempre las opciones para desarrollarse y que se convierte en pirata, ¿no? Pero gracias a que se convierte en pirata, tiene la posibilidad de regresar en una historia de amor en la que se había visto involucrada, ¿no? Wow. Leonel, el pirata, pero siempre defendiendo a los desamparados, ¿no? Ahora, otro que también podemos identificar como un superhéroe es Luis G. Inclán. En su novela de Astucia nos habla de Lorenzo. Lorenzo Cabello era el nombre de él, que era un líder de una banda, ¿no?, de asaltantes, pero que también tenía esta característica de que robaba a los ricos para darle a los pobres. Era líder de una banda que se llamaban los Charros Contrabandistas, ¿no? Era una figura como Robin Hood, de alguna Robin forma. Hood, sí, con Sí. mucho el estilo de Robin Hood. Ok. Pero también tenemos que decir que hubo superhéroes mexicanos o héroes mexicanos, Ujú. no sé si super, Sí. pero que también fueron de carne y hueso y que el imaginario popular los colocaba en estos niveles, ¿no? De que no podían ser eh, prendidos por la justicia, que siempre eran justos, que siempre Ujú. ayudaban a los pobres, etcétera, ¿no? Ujú. Uno de estos es precisamente Heraclio Bernal Zazueta, el Rayo de Sinaloa, Wow. que también asaltaba a los mineros, Ujú. a las compañías mineras, y lo que recibía se lo daba a los pobres. Y es un personaje real, ¿no? Sí, Pero sí, que sí, sí. inclusive Heraclio Bernal era poeta, combinaba su sensibilidad con la poesía. Este era Heraclio Bernal hasta que lo prenden y lo matan, ¿no? Qué personaje tan completo y tan complejo, ¿no? Ajá, Era un héroe y a la vez artista. ajá, Tenía muchas facetas. sí. Ujú. Y otro de estos héroes reales también es Jesús Jesús Arriaga, Arrega. alias Chucho el Roto. Sí, 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 sí. Chucho el Qué Roto. aventuras no tenemos de él, ¿no? Esta Ujú. capacidad de imitación, esta capacidad de transformismo y de engaño, de cómo tejía por ahí algunas Ujú. historias, y que el dinero de los hurtos que tenía lo utilizaba para darle a las personas que no tenían dinero y que se veían en malas condiciones, ¿no? Sí. Y dentro de esta misma línea, inclusive al propio Doroteo Arango, ¿no? A Francisco Villa, Ujú. que se entreteje esa leyenda de bandido Sí. y le ponen otras cosas, pero que nunca fue como para enriquecerse, sino dar el dinero a los ricos. Este es el ambiente en el que estamos, ¿no? El dinero a los pobres. El dinero, Ah, perdón, a los pobres, sí. dije a los ricos, perdón, Sí, no, está bien, lapsus. Andy. Ajá. Ujú. Qué bueno que me centraste en eso, si no hubiera sido un Sí, osote, ¿no? sí. Bueno, y en este ambiente es en el que estamos cuando precisamente llegamos al siglo XX, ¿no? Ujú. Este siglo XX y el nacimiento de una figura de la que ya le diste su mote ya para empezar a platicar de él. Su nombre fue Rodolfo Guzmán Huerta. Él nace en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917 y él fallece aquí en la Ciudad de México el 5 de enero de 1984. Ujú. Es decir, 67 años prácticamente vivió, 66 y fracción, Rodolfo Guzmán, ¿no? Sus padres fueron Jesús Guzmán Campuzano y Josefina Huerta. Cosa especial, él era el quinto de 7 hermanos que nacen también Wow. allá. Ujú. 7 hermanos. Y ahorita vamos a platicar también algo De sus de hermanos sus de... hermanos. Ok, Ujú. perfecto, Andy. Ellos emigran, nacen en Tulancingo, Ujú. nacen de parte de la familia, se vienen a la Ciudad de México en los años 20, ¿no? Y se establecen en una de las colonias más icónicas de la ciudad, que es Tepito. Por Llegan ahí directamente a llegan Tepito. directamente a Tepito. Por Ok. allá se establecen ellos de, de Tulancingo, llegan acá y se establecen ahí. Desde niño, Rodolfo, se le vieron las condiciones
físico-atléticas para ser un deportista de alto nivel, ¿no? Él practicó el béisbol, Wow. practicó el fútbol americano, curiosa en la época, donde había muy pocos equipos, pero siempre este choque, el encuentro personal, antes de dedicarse a la lucha, bueno, también jugó fútbol americano, imagínate. Entonces ya se estaba despuntando en esta parte de que era una persona fuerte, que era una persona atlética, que podía Ajá, como marcar esta parte de su cuerpo con la fuerza del béisbol, la fuerza de que requiere el fútbol americano. ajá, sí, así es. Okay. Sin embargo, bueno, pues en este caso no tiene más que la formación, de acuerdo a sus biógrafos, de la elemental, ¿no? Porque sí, Ujú, llega a México y termina la parte de primaria. ujú. Y tiene diferentes trabajos, ¿no? Sin embargo, uno de los que en especial resaltan y subrayan por lo especial del oficio y obviamente lo especial de su desarrollo, es Sí. que trabajó en una fábrica de medias de mujer. Wow. Imagínate, ¿no? Esa parte de detalle que debe tener un producto de este tipo Ajá. contra la forma física que tenían. Claro, la delicadeza de las medias versus la fortaleza De la lucha. de la lucha. Ujú. Ajá, sí. Pero en esta época, Ujú. en donde sí se mete a aprender un arte, vamos a Marcial. decirle así, marcial, empieza a aprender el judo. En aquel tiempo se le decía jiu-jitsu, Ah, ok. jiu-jitsu, Aprendió judo, jiu-jitsu. ¿no? Y ahí está. ¿Es lo mismo, Andy? Sí, Porque yo yo, siento que sí. sí. Ah, ok, no sabía. Mm. Se, Sí, nos dice dice Fer Fer en desde cabina. cabina que sí hay diferencias. Sí, porque yo tengo un amigo que practica Ajá. jiu-jitsu Yo digo que es el y... mismo este arte de Ajá, utilizar la fuerza del adversario ok, para ok. tu favor. Es el judo. Ah, nos está... Nos está diciendo Fer desde cabina que uno se Se basa en enfoca más en llaves llaves y y otro el otro dirigir la energía en del otro. la Pero fuerza bueno, del otro. Ah, perfecto. Bueno, pero de ahí alguna está. forma son artes marciales hermanas, por Ajá. así decirlo, Japonesas. Ujú, japonesas ujú. y practicó jiu-jitsu. Ahora, hay Wow. que comentar que algunos de sus hermanos, Jesús, Miguel y Javier, deciden por la lucha, ¿no? Y de Ujú. hecho su hermano Miguel, que era vamos a decirlo así, Black Guzmán. sí, pero déjame decirte qué lugar ocupaba en la familia. El tercero, el tercero El de la tercer familia, hermano. el santo fue el quinto, sí, el tercer Ok. hermano, llega con el nombre de Black Guzmán, ¿no? Ujú. Y lucha inclusive en Estados Unidos y llega a ser campeón mundial de peso medio, su hermano. Wow. El tercero. Y luego Jesús, Ujú, su hermano Jesús, con el mote de la Pantera Negra, ujú. también lucha. Sin embargo, él en un accidente en el cuadrilátero muere. Fíjate Ok. qué pena, ¿no? Y a su otro hermano que se dedicó a la lucha, Javier le decían Jimmy, pero él no tiene grandes resultados en la lucha. Entonces él ya tenía la escuela de sus hermanos para empezar a incursionarse en la Como lucha que libre. todos se marcaron, Ok. todos. No que dirigió primero uno y luego el otro, ¿no? Como que todos se orientaron a eso, ¿no? Ok. Ujú. Ahora, se dan dos fechas aparentemente válidas para su debut. Una en el año de 1934 en la arena de Peralvillo y una en 1935, ¿no? En un deportivo que se llamaba Islas. Estos debuts hace que salgan, él sale a luchar a Ujú. algunos lugares, incluyendo la arena de Pachuca, y ahí a un luchador, Jacob Bryan, ve su estilo y lo trae de la arena de Pachuca, lo recomienda con el señor Jesús Lomelí, que era uno de los directivos de la empresa mexicana de lucha libre, y se lo trae a la Ciudad de México para que empiece a luchar aquí. Ok. Ahora, en aquel tiempo su nombre como luchador fue Rudy Guzmán, desde el 35 prácticamente Ese, hasta 1936, ese fue su primer nombre como luchador, como Andy. luchador, sí, Rudy Ok. Guzmán. Qué bueno que lo cambió después. No sé si sepamos después por qué lo cambia. Por Ajá. razones de publicidad.
Nos dice Fer de cabina que por dramatismo. Dramatismo, por Ajá. razones de publicidad. Y Es todo que eso. el santo suena como más fuerte, ¿no? Tiene mucho más poder. Y ahorita vamos con eso. Sí, 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 sí. Después, cuando se viene a luchar para acá, se pone el hombre rojo, obviamente por el tipo de vestimenta que también tenía. Y este Ok, nombre lo utiliza hasta 1940. El ok. tercer nombre es el de el murciélago 2, porque existía el Mm. murciélago 1. ¿Y quién era Andy? No me acuerdo del nombre del señor, pero ese murciélago 1 luego juega un papel en contra de él porque no quería que le pusieran el número 2 al murciélago y se lo tiene Ujú. que quitar. Ya estamos en la década de los 40 y aquí empezamos a mezclar un poco la vida personal de él para su cambio, ¿no? Ok. La primero es que muere su padre. Para esta Mm, época, él alternaba su presencia en la lucha libre y el entrenamiento con diferentes oficios, porque fue pintor, carpintero, mecánico, de lo que hubiera, él se dedicaba. Al decir pintor no hablamos de la parte artística, No, brocha sino... gorda, Ok, ok, ok. pintor de brocha Sí, gorda, sí. ok, ok. Entonces ahí andaba en el ayudante de mantenimiento. Y Ujú, conoce a María de los Ángeles Rodríguez Montaño, mejor conocida Maruca, que ujú. contrae matrimonio con él. Y de esta relación nacen 10 hijos. El santo tuvo 10 10 hijos, hijos. Andy. 10 hijos tuvo el Son santo. muchísimos hijos, Andy. Sí, demasiado. 10 hijos para la época, ¿no? Wow. Bueno, lo normal. Sí, entonces regresa, Ujú. porque se había salido de la empresa mexicana de lucha libre, y regresa por el apoyo del señor Lomelí a esta empresa y debuta el 26 de julio de 1942 ya Ahora sí, con el nombre de El el Santo santo. y su Perfecto. máscara de color plata. Ahora, hay algo que me parece que es especial porque en su primera lucha, Ujú. él pierde, no Ok. le quita la máscara, simplemente pierde. Y él le dice al señor Lomelí, oiga, yo no quiero seguir aquí, no me gusta, Ujú. porque además estaba en el bando de los rudos. Y pierde porque lo descalifican por hacer una rudeza innecesaria. ¿Se sabe qué hizo Andy? Pues el santo, ¿qué llave le puso? No sé, pero lo descalifican por rudeza innecesaria. O sea, fue más rudo de lo De rudo lo, permitido. ujú, y lo Ok, descalifican y pierden, ¿no? ok. Entonces él se decepciona, le dice al señor Lomelí, oiga, yo no quiero seguir luchando de este lado. Dice, no, mira, tienes un sentido genuino, tienes Ujú, estilo, eres sincero, eres ujú, un auténtico rudo. ujú. Y se queda en ese bando de los rudos, el santo. O Ok, sea, inicia en el opuesto de lo que sería después, ¿no? sí. Este es el año de 1942, ¿no? Andy, ¿sabemos el origen de su nombre? O sea, ¿en qué momento él dijo, voy a ser el santo? ¿Alguien le empezó a decir así? Bueno, es el apoyo del señor Lomelí, los que lo llevaron la empresa mexicana de lucha libre. Ah, Ahí es ok, donde ok. surge el nombre del santo y el color de la máscara en Que es color plata, plateado, ¿no? sí, Sí, ahí. sí. Pero todavía faltan algunos detalles que le van a fortalecer esto. Ok, perfecto. Empieza a luchar y una especialmente contra Bobby Bonales, que era uno de los mejores luchadores de la época, se da cuenta de la importancia que es luchar con la máscara y lo que representaba esta cuestión de que nadie lo conociera y nadie supiera quién era. Y Antes de... entonces ahí Ajá. compra personalmente la importancia de estar enmascarado. Antes de eso, Andy llegó a mostrar su rostro o llegó a perder la máscara. Ah, ok. No. Simplemente cuando él se pone la del santo, es la del santo. Ya no era Rudy, pues, Ok. Guzmán. Ya no era el hombre de rojo, ya no era el murciélago 2, no, ya era el santo, sin Excelente. nombre. El santo sin nombre, simplemente El el santo. santo. Ujú. Ahora, estamos hablando del año de 1943. Ujú. En este año también le toca luchar contra el murciélago 1 y pues de alguna manera le gana ya al murciélago 1. Con esto el que no le había dejado usar el El nombre de nombre. murciélago 2, pues como que queda saldada Ahí esa se... deuda, ¿no? Sí.
Y además, en esta lucha, le gana el campeonato nacional de peso mediano Wow. al murciélago. Entonces, no solo es la máscara, sino que ya es también campeón nacional de lucha. Estamos hablando de 1943, que tiene este primer campeonato. Él nació en el 17, o sea, apenas 26 años prácticamente. Ya había tenido un resultado en la lucha como campeón nacional. Wow. Ujú. Qué trascendente. Disculpa, Andy, mi ignorancia sobre la lucha libre, pero ¿cuántos pesos existen? ¿Es el peso ligero, peso medio o nada? ¿O cómo funciona esa parte de la sección? ¿Cómo funcionan? Es Ajá. ahora sí que el peso que La tienes, ¿no? complexión. Sí, la complexión que vas teniendo. Ajá. Ahora, hay mezclas, ¿no? Las típicas, primero era el peso mosca, luego el peso pluma, Ah, perdón, del mosca el gallo, del ok. gallo el pluma, del pluma el ligero, del ligero el welter, del welter el medio y luego el pesado, el peso pesado. Más o menos fueron las primeras Ok. divisiones del pesaje. Ahora hay infinidad de categorías, no solo en la lucha, sino también en el boxeo. Y un ejemplo, alguien de peso mosca se podía enfrentar a No, alguien de peso no, por la distancia en por la peso es distancia. mucha. Ah, Sí, ok. el peso medio debe andar por ahí de los 72 kilos, por ahí quizá. Ok. 72 kilos contra luchadores que tengan ese peso, ¿no? El santo era grande, ¿verdad? Era Sí, era alto, era alto. fuerte. Y fíjate que no hay dato de su estatura, ¿No se pero yo sabe? siento que andaba arriba del 1,75, 1,80. Wow, ok. Ujú. Es una estatura bastante bien Para el para el medio promedio mexicano, sí, mexicano, sí, sí. claro. Ujú. Ok, Bueno, perfecto. entonces de ahí se abre en 1943, estamos hablando, la famosa Arena Coliseo. Ok. Y en una lucha contra el Tarzán López pierde su campeonato. Y según él mismo cuenta, dice que fue la peor derrota de su carrera. Ahí está la Arena Ah, Coliseo, ya podemos la ver tiene. la arena Año Coliseo. 1943, Andy, sí. ¿has ido a las luchas? Sí, claro. Yo también. ¿Y te gustan? Pues no que me llamen mucho la atención, pero no las veo mal. Son muy Eh, catárticas. sí, claro. Sí, la Y, gente se proyecta ujú, bastante, es muy divertido. pero tengo que decirte algo, es igual que con la parte de los toros, ¿no? Ujú. Para ver la capacidad y la característica del luchador y entrenamiento del luchador, te tienes que saber todas las llaves. Ah, ok. Igual cuando vas a los toros, te Ujú. tienes que saber todos los pasos, todos los pases que le dan al toro. La diferencia que hay entre un capote y una muleta, ¿no? Y en este caso, una que puede ser con las manos, si estás arriba de él, si estás encima, si volaste, hiciste un movimiento en el aire, o sea, tiene muchos elementos, ¿no? Ok. Lo que te quiero decir es que si bien hay cuestiones de que hay alrededor, pues no sé, de ya bien lo dijiste, muchos elementos catárticos, Sí. técnicamente, cuidado, ¿eh? O sea, sí hay mucho entrenamiento, sí Sí, hay pues mucho. a Ujú. mí me sorprende el nivel de riesgo con el hecho de que dijiste que uno de sus hermanos falleció mientras Sí, estaba luchando, ¿cierto? ujú, Sí hay un riesgo ujú, físico alto. claro, claro. Wow. No, y cuando ves los bajas descalabrados y tú, no, 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 no. Digo, hay que saber. Dice mi compadre, hay que estar medio loco para ser luchador. Pues yo diría que un poquito más que de medio loco, ¿no? Sí, un Para loco poderse. completo. Sí, pero sí el entrenamiento. Tienes que saber. Ujú. O sea, no es así nomás que se den trancazos. No, no, no. Tienen muchos elementos. Hay más elementos. Ok. Alguien dice que es un entretenimiento artístico también. Sí, sí, por Ujú. completo. Sí. ¿Verdad? Bueno, ahora pierde el campeonato nacional, ¿no? Y después Jack Bonfield, un luchador, le quita la máscara. Sin embargo, en esa máscara contra cabellera, sin embargo, abajo de esa máscara trae otra máscara. Entonces le quitan una y no la otra. ¿Y eso qué tan? Será rudo, podía Ah, hacer ok, podía trucos, ser. tranzas, Ah, ok. ¿no?
Pero Ajá. es la única vez que un luchador le quita una máscara sabiendo, el otro no sabía que traía otra abajo. Y Un no pasa trucazo. nada, no era No, como no, no no había pasó nada. penalización ni nada. No, Era válido. era válido. Mm, Y en esta lucha de rudos, porque siendo rudo tenías que hacer cualquier cantidad de barbaridades, en una lucha con el Dientes Hernández, se pasa esta gran emoción hacia los aficionados. Y se agarra con los aficionados después de que vence al Dientes, ¿no? ¿El santo? El santo. ¿Y qué crees que Wow. pasa? Se lo llevan a la cárcel al santo. ¿Y estuvo en la cárcel, Andy? Estuvo en la cárcel por haberse agarrado a golpes con los aficionados. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fue? Pues una noche, pero al Ah, ok, final va a parar ok. a la cárcel, ¿no? Sí, sí, Paga sí. la multa y sale, ¿no? Wow. Ujú. Entonces el santo era rudo, 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 rudo. rudo, ¿no? Wow. Después en Ajá. 44 en un accidente automovilístico estuvo a punto de morir, ¿no? Ok. A Wow. punto de morir. Sin embargo, todo Ajá. esto lo siguió puliendo, le siguió enriqueciendo un poco el esquema. Y entonces ya se mete a desarrollar una rutina más profesional. A las 6 de la mañana se levantaba, él mismo lo decía, hacía ejercicio, después se bañaba, luego otro acto que me parece especial porque él mismo lo cita, rezaba, una Ok. gente muy apegada ¿La religión? a nuestra madre Tonantzin, sí, Ah, perfecto. ajá, específicamente a la Virgen De de Guadalupe. Guadalupe, ¿no? Después desayunaba y después iba a entrenar. Wow. Y aquí viene la parte del giro de la personalidad de él, entrenando con su máscara y todo lo que quieras, ¿no? Ujú. Siempre fue muy respetuoso de los compañeros que hacían lo mismo. Y por ese respeto y por la ayuda que le daba a los que iban a los entrenamientos, él empieza a ser conocido en el ambiente como el profe. El Ah, profe, ok. por la ayuda y Ajá. el respeto con sus compañeros de, de trabajo. Ah, qué bien. Entonces empezó a ¿Ves este ganarse un... giro? Ujú. Sí, claro, un ¿Ves este respeto. giro? Es una evolución de la personalidad de él. Claro. Ujú. Wow. Ujú. Procuraba siempre comer en familia, de los hijos que estuvieran con él, siempre el elemento de la familia. Le gustaba mucho el juego de dominó, jugar dominó con sus cuates, obviamente sin la máscara, ¿no? Y dice que los viernes era ir a la arena a luchar. Salía en su carro y unas cuadras antes de llegar a la arena, se colocaba la máscara. O Ok. sea que ni sus cuates sabían que él era el santo. Eso es algo que siempre me ha intrigado muchísimo. O sea, Ujú. ¿realmente hasta qué punto puedes mantener tu identidad secreta? Sí, sí es Pues, muy pues posible. yo no digo que no hubiera gente muy intimidal que lo supiera, igual puede decir la esposa, pero ni los hijos. Los hijos cuando se enteraron que su papá era el santo, pues imagínate. Ay, pero en serio, o sea, ¿cómo Ajá. puedes ocultarle eso a tus hijos? O sea, te vas a trabajar, Él se va a trabajar, será su trabajo, como cualquier otro. pero no sé, o sea, trofeos, bueno, no sé cómo funcionan en esa Ujú. parte como las luchas, pero algún tipo de reconocimiento, cosas que llevaba a casa, o sea, Pues tener, las guardaba de una manera muy discreta, ¿no? Aquí es parte de esto, del sentimiento de su máscara y lo que le fue, lo que le dio de aporreo la vida, ¿no? A cómo va conformando todo esto, ¿no? Sí, por eso nos vamos despacito y platicamos estas cosas, para ajá, que veamos la naturaleza de él como persona ok. y cómo asimila el personaje que estaba después desarrollando. Andy, ya a estas alturas del tiempo, de la época, ¿conocemos su rostro? Sí, claro, Sí, ¿verdad? sí, Ya, sí, ya pero se lo puede vamos a ver, encontrar. sí, Ok, claro. ok, ok. Ajá. Bueno, el profe le decía, ¿no? Ajá, Por este apoyo, ¿no? sí. Ahora, en este proceso de preparación, los que lo habían vencido anteriormente, Jacob Bryan y Bonales, pues los derrota y Ujú. recupera el campeonato nacional. Wow. Esto es importante, ¿no? Ujú. Ahora, empieza una vida ya de la lucha con parejas, que es parte de lo que vemos en alguna de las canciones.
y después hasta los tercetos que hoy día se hacen y creo que le están aumentando cada día más, ¿no? Las luchas de relevos y relevos Ah, sí. australianos y tantas cosas que hay en ese ambiente, ¿no? Ujú. Hace primero pareja con el Charro Aguayo y O'Brien y el Tarzán López, luchan contra ellos, pierden, ¿no? Se pelea con el Charro Aguayo, el Santo, y entonces entra a otra etapa muy especial, productiva de él en la lucha. Ujú. Entra a luchar con Salvador el Gori Guerrero. Y en este caso son denominados la pareja atómica. Ok. Y ahí él, en este entrenamiento que tiene precisamente con el Gori Guerrero, que se desarrolla una llave que fue la especialidad del Santo, la que se llama la llave, la de a caballo. Es con esa vencía A sus a los contrincantes. oponentes, ¿no? Ok. Y Ajá. es muy de él, aunque dicen que la desarrolla el Gori, pero el Gori dice, pues adelante. Ah, ok. Luego llegamos a 1949 y en una eliminatoria por el campeonato mundial se tiene que enfrentar a su compañero de las parejas, al Gori Guerrero. Y le gana el Gori Guerrero al Santo. Ok. Wow. Ajá. Una de las cosas que hace, como para retomar el paso en la carrera, es que se va a Houston a luchar. A los Estados Unidos se va a luchar, pero sin máscara. El Se va santo. con el nombre de Guzmán. Ah, ok. Y ya después se puede hacer como la conexión de que era él y... No, ¿O no? no, el santo desaparece del ambiente Ah, ok. y Wow. regresa. 1950, especial, la muerte de su mamá, ya había muerto hace algunos años su papá, la muerte de su mamá, pero tiene un encuentro muy interesante con José Guadalupe Cruz, José G. Cruz, que es precisamente una persona que estaba en una editorial y que hacía historietas y hacía fotomontajes. Y aquí es en el año 1951 donde aparecen las aventuras insólitas de Santo, el enmascarado de plata, ya en las revistitas, en los cómicos, Es la primera aparición que tiene el santo ya en de un él en cómic, un sí, cómic. Ah, ok. en un cómic. Entonces aquí es donde empieza realmente a construirse la leyenda, porque cada historieta, Lo el podemos ver en argumento, la ahí la ven pantalla, ustedes en sí. pantalla, cada historieta, pues tenía que vencía determinados tipos de enemigos, pero ya habíamos hablado de sus características que son las que lo apoyan ahorita para sus características personales o de personalidad que tiene su personaje para vencer a los demás. Wow. Y ahí empieza aparición de la revista, sabiendo que existe un santo que está luchando, ¿no? Hasta 1952, después de que aparece la revista, regresa en, en una lucha máscara contra Black Shadow y le quita la máscara a Black Shadow. Ok. Empieza a luchar en otras partes de la República, unas pierde, otras gana, ¿verdad? Pero en 1953 gana el campeonato mundial de peso medio. Tiene algunas otras luchas en parejas precisamente con el Cavernario Galindo, o sea, Santo y Cavernario Galindo, contra Blue Demon y Black Shadow, Ok. y les ganan. Y empieza esta lucha, empiezan este tipo de trabajos de parejas Ajá. o individuales. Aunado a las historietas, Sí. el Santo empieza a ser conocido en todo el país. La distribución de las Ajá. historietas, el luchar en otras arenas. Una duda, Ujú. Andy. ¿El santo es el único personaje de la lucha libre que tiene este impacto en el ámbito de las historietas? ¿O tenemos algún otro luchador que también tiene como, pues sí, esta imagen de ser Eh, retratado por las historietas? las historietas, que yo sepa, ninguno duró. Sin Mm, embargo, ok. hay historietas que te presentan a otro tipo de superhéroes, como puede ser Calimán, que Ah, aparecen en claro. Sí, sí, sí. historietas y que después la convierten en radionovela.
Ok. O sea, hay estos enroques, ¿no? Porque a Ujú, Calimán nunca lo viste luchando, ujú. lo viste en la historieta y Sí, después tiene tanto éxito que lo llevas a la radio. es cierto. Ujú. Sí, Es diferente. Y en este caso era la historieta, ¿verdad? sí, Con la lucha, con la presencia física real. sí, Eso sí, es lo que sí. le da más peso, más Sí, valor, más claro, del santo, conocimiento, ¿no? sí. Ahora, este, sigue luchando, cierran la arena, Vieja Arena México, la vuelven a abrir después, se va a luchar a la Arena Coliseo, en fin, cambia de pareja, ya no estaba con el Cavernario Galindo, hace dueto con el médico asesino y sigue luchando en el bando De los rudos. de Sí, los rudos el santo. Hasta que llega el año de 1958. un año muy importante. Tan importante que es precisamente la filmación de su primera película. Wow. Las historietas las llevan ahora ya a la Al pantalla cine. grande, al cine. Entonces, su primera película es precisamente Santo contra el cerebro del mal. Por ahí tenemos ya por ahí ¿cómo se llama? El cartel de la película. Ahí está. Esa es la primera película del Santo. Del Y ese santo. mismo año de 1958 filma la del Santo contra los hombres infernales. Wow. Esos hombres infernales también tenemos la película, digo, el cartel. El cartel. Aparte los nombres de Ajá. las películas, Y- El cerebro del mal y Los hombres infernales. infernales. Ahí Mm. está, ¿no? Y entonces ya tienes un santo luchando, un santo en la historieta y un santo en el cine. Y Mm. estas películas son las que lo hacen más, los que no tenían la oportunidad de verlo luchar y que lo veían en el cómic, pero que no veían físicamente todos los movimientos que hacía. Cuando lo ven en el cine, bueno, pues los cautiva. Ya Pero eran tres además, medios sí, distintos. pero Ujú. además la difusión que tienen las películas en todo el país, ¿no? Y que en estas caravanas, donde una camioneta llegaba a los diferentes pueblitos y ponían una sábana y luego proyectaban la película, ya empieza a aparecer el santo, Wow. tanto en color como en blanco y negro, ¿no? Ujú. Entonces el santo empieza a tener una difusión nacional, aparte de las historietas, las empieza a tener ya en las películas. Sí, Entonces, definitivamente. conocidísimo el santo, ¿no? Ujú. Aquí hay un detalle que te da un poquito de idea del éxito, ¿no? En este caso vinculan la materialidad del santo que vivía en la colonia Sevilla, por ahí por Jamaica, primero compró una casa ahí, y ya la popularidad del cine hace que con la lana que ganó se compre otra casa en Tuyehualco. Ah, Y ok. después con la lana que sigue ganando se va a una colonia más exclusiva, que es Ajá. la del Country Club. Ah, ok. Así subió, Wow. Sí, fue invertía, subiendo, sí. ajá, ni hablar. Ahora, dentro de esto ya estamos a mediados de los años 60, ya no solamente trabajaba en México, Ujú. trabajaba en Estados Unidos, en España, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Ya empieza a tener, ya empiezan a tener conocimiento de él Ujú. por las películas, por la difusión de las Sí, películas. Si bien la historieta era muy local y su lucha era aquí local, sí. las películas le dan esta tesitura internacional, ¿no? Y hay dos películas que son las que le abren la llave, le dan la entrada, ¿no? A otros cines para su análisis. La primera es El Santo contra las mujeres vampiro, Ah, ¿no? completamente, sí, también lo podemos ver en pantalla. Conocida Ajá. como cine surrealista y fantástico. Es como es catalogada esta, ¿no? Contra Wow. las mujeres vampiro. Ajá. Y otra que es El Santo en el Tesoro de Drácula, ¿no? Wow. Que es, inclusive ahí la tenemos en español, y el cartelito también en inglés, ¿no? Que le cambian ahí el nombre por Ajá. lo del vampiro y el sexo, ¿no? Esta la dirige René Cardona, Ajá. ¿no? Y entonces es calificado este cine como de mezcla de horror y erotismo. Ay, qué Entonces padre. Uno de mis temas sí, favoritos. Ajá. por el tipo de mujer como las presentaba, que sin hacer cosas adicionales,
implicaba más el manejo, en este caso, René Cardona. Sí, No es Joselito Fernández, sí, que no tiene los recursos ni el conocimiento tan profundo como tenía René Cardona del cine, ¿no? claro, Entonces totalmente. este le da otra etapa al santo, a las propias películas, mayor nivel de producción, mayor cuidado de cosas, ¿no? Sí. Que siempre fue cuestionado, ¿no? Que los guiones o hasta los diálogos a veces no eran, o la dirección no era tan certera, ¿no? Ujú. Entonces con Cardona ya tiene otro tipo de dirección, o sea, tiene otro tipo de, tiene otra manera de presentarlo, ¿no? Y es cuando empiezan a circular sus películas en el Medio Oriente, en China, en Japón, en la Unión Soviética, ¿no? Eh, y en China son consideradas estas películas en plena época en que no había relación diplomática siquiera con China. Ajá. Los chinos vienen a comprar películas del Ah, santo, sí, ¿no? Y ok. lo que ellos entendían muy bien es que era la lucha del bien contra el mal. Y el bien era el santo. El bien era el santo, sí. Pero si el santo era rudo, Andy, ¿qué fue lo que pasó? No nada más era rudo en la lucha, Hay pero un... viene un cambio en el Ajá, santo. ok, A perfecto. partir de esta época de los 60, 1962, 62. sí, este, se cambia al bando de los técnicos. Lo cual tiene mucho sentido, porque yo lo conocía como técnico. Sí, Y ahorita que empezó toda la historia que me dijiste que era rudo, fue como, wow. sí. Él pues con su máscara plateada, llamado el santo, era como más una imagen de protector, de superhéroe, de esta parte de luz. Ahí está precisamente el seguir entendiendo al personaje a donde lo tenías que llevar, como superhéroe. ¿Y él estuvo de acuerdo? ¿No, no Ah, tuvo claro que problema? sí. No, ¿No no, prefería ser rudo? ningún problema, Ok, ningún ok, problema. ok. Ahí está parte de este rollo, Ujú, ¿no? Ahora, dentro de esta época se puede destacar, no encontré la fotografía, alguna vez la vi, ¿no? De que un ujú. cine en Beirut, en Líbano, la entrada era una máscara del santo. Ay, qué Por padre. ahí está alguna vez vi la fotografía. Hoy día no sé si continúe el cine en pie, pero Ujú, en esa época era la máscara del santo lo que él... Ahora, la película que a él más le gustaba, ujú. de las que hizo, fue El Santo contra el Doctor Muerte. Es la que más le Mm, gustó a él. Dice que se sintió muy bien a él, ¿no? ok. Ujú. Ahora, dentro de su trabajo en el cine, fíjate lo que son las cosas. Nunca aceptó tener dobles en las escenas. Él era Él era siempre. siempre el que se metía ahí. Ajá. Esto desgraciadamente estuvo 2 veces a punto de morir. ¿En serio? Sí, una que se aventó al agua y había unos tiburones, y otra donde se mete con Wow. el traje, no puede salir, y se dice por ahí que, porque actúa en la película con el Sasha Montenegro, que fue la que lo sacó, Lo rescato. lo rescató al santo. Pero Ajá. esto de no tener dobles, pues llega a entenderse, ¿no? Sí, Entonces sí, son los sí. 60, ¿no? Sí. Esta maravilla de los años 60, la historieta, la lucha, el cine. Entonces le empiezan a ver cara de apoyador de los mítines políticos. Claro, por completo era una persona muy famosa. Podía entrar en esta parte, pues de forma ingeniosa. Ajá. Ujú. Y ese es invitado a acompañar a los candidatos del tricolor. ¿Y lo hizo Andy? Sí, lo hizo. Sin Ok. embargo, hay en un cambio de sexenio que lo invitan también como parte de la comitiva, Ajá. y el que estaba jugando para el cargo de presidente vio que tenía más jale que él y que todo el mundo se ponía a gritar santo, 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 que ya no lo invitó porque no fuera que al rato votaran para presidente por el santo, ¿no? Que de hecho Sí. ¿Qué hubo, pasó, Andy? hubo, hubo algunas boletas Que en algunas decía elecciones que votaban por el por santo. el santo. Ok. ¿Qué tal? Querían que fuera ya héroe a nivel nacional. A nivel nacional. Este es el santo de los años 60, ¿no? Un Wow. santo que le toca ver aquí la Olimpiada, un santo que pues ahorita vamos a ver un poco de las 50 películas, los títulos, Sí, 50 50 películas. películas, ¿no? Wow. Creo que en un año llegó a grabarse cinco películas en un 5 año. películas en un año. Pues creo que el que tenía el récord por ahí debe de andar. Tintán también se ha aventado a veces a grabar 4 o 5 películas por Es año, ¿no? muchísimo. Es muchísimo, sí. Pues este también, Sí, ¿no? Ujú. sí, sí, sí. Bueno,
A partir de 1970 hay un giro muy especial en las películas del Santo, en donde tiene que compartir la parte protagónica, ¿no? Y en pues ya ves películas de Santo con Blue Demon, ¿no? Santo y Blue Demon contra, ¿no? O Santo y Mantequilla Nápoles contra, mira, ahí ves al Santo y al Ahí Blue los Demon podemos ver en pantalla. ahí está en Sí. pantalla, ¿no? Santo y Blue Demon, ¿no? Pero se presenta un problema con José Guadalupe Cruz, el que había hecho las historietas, ¿no? Ujú. Que el nombre del enmascarado de plata, que lo había visto José G. Cruz, era Santo el enmascarado de plata, pero el enmascarado de plata lo había complementado José G. Cruz. Y entonces en el cómic en la historieta hay algunos problemas, sin embargo José G. Cruz sigue sacando el enmascarado de plata, pero ya con otra persona, ¿no? Pero a él ya en el nivel que estaba, Ujú. pues ya no hay ningún problema. Ok. En 1975, como parte normal de la televisión abierta, Sí, cada semana ya pasaban las películas del Santo. del santo, sí, claro. Ya eran Tradición tradición, ¿no? todos los sábados. Sí, así como Sí. las telenovelas o algunos otros tipos de programas, ya era el sábado esperarse a ver la película del Santo, ¿no? Ahora, esto es los años 70 y ya para 1980 él ya se dedicaba realmente poco a la lucha, se dedicaba sí al cine y al teatro de revista, ¿no? A salir Ah, en ok. actuaciones, en pequeños sketches, en cuestiones de escapismo, ¿no? En fin, es decir, ya una cosa muy sencilla, ya no en el nivel físico en el que estaba, independientemente que podías ver lo que se leía con el pecho descubierto y se le veía el trabajo físico, o sea, Claro, era fue un un hombre hombre que muy fuerte. continuó su trabajo Sí, físico, ¿no? sí, sí, sí. Sin ningún problema, ¿no? Esto es al final de los 70, principios de los 80, ¿no? Sin embargo, empiezan a pasar ya de alguna manera la factura los años, ¿no? Claro. En una lucha se descalabra y queda inconsciente. Lo revisan, estamos hablando del año 1981 y ya vieron que tenía problemas en las coronarias. Por lo tanto, después dicen que tuvo un ataque al corazón y le tuvieron que poner un marcapasos para controlarlo. Y su última lucha la hace el 12 de septiembre de 1982. 82. Esta es la última lucha ya donde lo entendemos, pues se retira de las arenas, ya es un poco el ícono, ¿no? Ya no necesitaba demostrar él nada, ni los que subían a ser sus contrincantes, ya como compañeros de trabajo entendían, ¿no? Ya lo había hecho todo. Sí, en el pancracio Ujú. y en todo lo demás, ¿no? Sí. En los 80 también fallece su primera esposa, ¿cierto, Muere su Andy? primera esposa, ¿no? Y se vuelve a Ujú. casar. Hasta ese momento había sido su única esposa Sí, con la que tuvo a sus 10 hijos. sí, Nada más. nada más. Duró muchísimo con ella. Sí. Y pues prácticamente fueron Ujú. 39 años, una cosa así. Y con Guau. esta pues es poco tiempo con María Vallejo, con la señora María Vallejo, ¿no? Y decide precisamente a principios del año de 1984 salir en un programa que tenía Jacobo Zabludowski, que se llamaba Contrapunto, decide ahí quitarse la máscara. Ah, es cuando ya se quita la máscara, ya sé Ahí lo se que él quita la decía. máscara y da a conocer su nombre. Ah, ok. Y es de alguna manera una cosa ahí medio especial, ¿no? Sigue trabajando en teatro él, hace una primera función en el Blanquita, precisamente en el Teatro Blanquita, y la segunda función no la puede hacer porque se empieza a sentir mal y ahí muere. Lo llevan al hospital y muere en el hospital y para la segunda función anuncian que acababa de morir el santo. Estamos hablando de Wow, qué fuerte. 1984. Entonces fallece en el 84. En el 84. Pero su legado es tremendo, ¿no? Sí, 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 sí. Tremendo, ¿no? Y bueno, Botellita de Jerez le hace un rock, ¿no? Y el conjunto África también le hace otra canción en el ring estaban los ídolos de la afición, el Santo, el Cavernario Blue Demon y el Bulldog, ¿no? Sí. Todo esto que permite, fíjate, 84 a la fecha, que ya son prácticamente 41 años, Ujú. seguir hablando de él y el legado de que pues de alguna manera está a la vista, ¿no?
en las historietas, en el cine y en el recuerdo que tienen todos, ¿no? Entonces fallece a los 66 años, Andy. 66, 67, sí, para ahí. Ok. Wow. Esta es la historia del santo, Del un poco santo. su carrera. Y existe el hijo del santo. Ujú, Es uno de sus hijos que ujú, siguió sus pasos y también se dedicó a la lucha libre y todo. ujú. Y como dato curioso, tú ves las biografías, los nombres de todos sus hijos, los tenemos. Y sin embargo, el del que se puso el hijo del santo, su nombre no aparece. No sabemos quién es. No sabemos su nombre. Ok. ¿Conocemos su rostro? Tampoco. Tampoco, ¿verdad? También está, Ujú. o sea, en el anonimato, En esa línea, en la ¿no? línea. Wow, qué interesante, qué Sí, sí, personaje sí. tan enigmático. Sí, sí, el santo, es el santo y el santo que recuerdan todos y puedes poner una película y va, ¿no? Yo recuerdo mucho alguna vez que fuimos a un concierto de Óscar Chávez en la Ujú, Arena Coliseo, imagínate, ¿no? ujú. Óscar Chávez estaba hasta arriba de su fama, fue en 1975, 76, una cosa de ese tipo. Y y llega Óscar Chávez a cantar, se sube al cuadrilátero, está acompañado por los hermanos Morales, era el grupo musical que lo acompañaba, ¿no? Ujú. Y entonces él por el movimiento tiene que girar la silla donde estaba para poder cantar, porque estás al centro en un cuadrilátero, ¿no? Sí. Entonces, de repente empezaba a subir entre canción y canción, santo, 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 santo. Wow. Sí, en pleno, en Sí. pleno momento pues de éxito de Óscar Chávez, ¿no? Que pues se lo comparaban con Wow. él. Óscar no se molestaba, pero pues es eso, o sea, lleva ídolo popular e ídolo popular, ¿no? Sí, claro, es que el santo es un personaje muy importante. Sí, sí, sí. Y Sí. que bueno, en ese sentido, ni por más que compren los derechos de la lucha y todo lo demás, se Ujú. tiene un personaje hoy día con el nivel de arrastre que tuvo Que el tuvo santo. el santo en su momento. Ujú. Es cierto, Andy. ¿Algunos títulos de sus Claro que películas? sí, Andy. Pues mira, volvemos a 1958, Santo contra el cerebro del mal. ¿Quieres que No, nada digamos más los los nombres. títulos? Sí. Ok. 1961, Santo contra los zombies. 1962, Santo contra las mujeres vampiro. 1963, Santo en el Museo de Cera. 1964, atacan las brujas. Santo en la casa de las brujas. Antes estaba Santo contra el espectro del estrangulador. Regresamos al 64, el hacha diabólica. Blue Demon contra el poder satánico. 1965, profanadores de tumbas, los traficantes de la muerte y el varón Bracola. 1966, Santo contra la invasión de los marcianos. Esa es muy buena, Santo. Contra Contra la la invasión invasión de de los los marcianos. marcianos. Después vemos Santo contra los villanos del ring. Operación 67. Santo en el tesoro de Moctezuma. ¡Wow! ¿Qué te parece? Muy bien. 1968, Santo en el tesoro de Drácula, el vampiro y el sexo. 1969, Santo contra Blue Demon en la Atlántida. ¡Wow! ¡Qué viaje! Santo y Blue Demon contra los monstruos y Santo y Blue Demon en el mundo de los muertos. Vas a leer una por ahí, Santo contra Capulina. Santo, a ver. Por ahí aparece. Pero Debería imagínate de una estar, ¿no? película Sí, 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 sí. de uno de los humoristas blancos, ¿no? Sí. Contra el santo. Wow, Santo contra Capulina. Ok, Ujú. perfecto. Santo contra los cazadores de cabezas. Santo en la venganza de las mujeres vampiro. Santo en la maldición de las mujeres vampiro de 1970. Seguimos. Por ahí en medio una o dos más. La última sí de rigor. Ok. Santo contra los jinetes del terror. Santo contra la mafia del vicio. Misión sabotaje. Santo en la venganza de las momias. Las momias de Guanajuato. Santo en Anónimo Mortal. Santo contra los asesinos de la mafia. Pasamos a 1971. Santo contra las hijas de Frankenstein.
Santo contra los asesinos de otros mundos, Santo y el águila real. Vete a las últimas ya más. Ok, las últimas. Sí, porque son muchísimas, Andy. Ya, esta, a ver. ¿Es aquí? Ajá. A ver, empiezo con 1974, La venganza de la Llorona, Santo en el misterio de la perla negra, Santo en oro negro, 1977, Misterio en las Bermudas, 79, Santo en la frontera del terror, 1981, Santo contra el asesino de la televisión, 1982, Santo en las furias de los karatecas. Esa es la última. Esa es la última. Entonces, el santo en la furia de Guau, los de los karatecas. karatecas. Y le Sí. ganó a los karatecas. Guau. ¿Y siempre ganó Andy? Sí, claro. Ok. Sí, claro, siempre ganó, siempre ganó. El bien le gana siempre al mal. Siempre ¿no? al mal. Wow, qué emoción. Este es un Ujú. viajecito por la vida del Sí, santo por la con vida sus del cosas, santo, ¿no? sí. Qué personaje tan importante y tan interesante para Sí, nosotros sí, los sí, sí. mexicanos. Y este concepto del superhéroe que nadie lo ha superado. Ujú. Hoy día no le ves. O sea, pues bien especial platicar del Chapulín Colorado, por ejemplo, que también tiene Sí, sus rasgos de sí, superhéroe, ¿no? completamente, sí, en la parte humorística. Y en algunos Ajá. otros, pues más difícil de entender por qué no hicieron más cosas con más fuerza de identidad normal, ¿no? Sobre todo Sí, las que aparecen en la televisión, sí. ¿no? Ujú. Perfecto, Andy. Bueno, pues este es un programa para todos los amantes de la lucha De la lucha libre, libre. de la parte de las historietas, de la parte del cine, de nuestro cine. Ujú, ujú. Todo un conjunto muy importante rodeado por un personaje tan trascendente como el Santo, que Rodolfo Guzmán, empezó siendo rudo y terminó siendo técnico. técnico. Muy bien, Perfecto, Andy. Wow, pues qué placer. muy bien. Anuncios de Anuncios parroquiales, Andy. parroquiales. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Andy Javier Correa en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Si desean adquirir alguno de los ejemplares de Antología Teatral, Historias del Porfiriato y la Revolución o El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos, recuerden que la guía de compra la encuentran en la caja de descripción. No olviden seguirnos todos los jueves a las 10:30 de la mañana completamente en vivo por Facebook y YouTube. También recuerden que todos los episodios ya están completamente en Spotify por si gustan escucharlos. No olviden también dejarnos sus comentarios, sugerencias, algo que deseen que veamos en algún episodio próximo. Y pues sería todo, Andy. Muy bien. Pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias, Andy.